Entonces el tema de hoy es criar con amor a nuestros hijos. Vamos a aprender cómo ser buenos padres y la importancia que tiene el amor en nuestros hijos. Para esto hay un versículo que es bastante aleccionador y que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. Cuando nos pide que guardemos y cuidemos nuestra alma con diligencia, significa con mucho cuidado, con mucho esmero, preparando el cuidado. Y cuando dice para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ¿cuánto de nosotros hemos conocido las maravillas del Señor? Hemos visto a Dios obrar. Y de manera que eso nosotros tenemos que tenerlo presente siempre, pero no solo tenerlo presente, sino que también tenemos que hacerlo saber a nuestros hijos y a nuestros nietos. Quiere decir que lo que nosotros aprendamos de la palabra del Señor, se los tenemos que hacer saber a nuestros hijos y a los descendientes de nuestros hijos. Es una cadena que va yendo alimentando y alimentando de generación en generación. Entonces, por eso que tenemos que procurar nosotros que nuestros hijos aprendan bien para que a su vez ellos puedan nutrir a los demás. El ingrediente principal, ¿cuál es el ingrediente principal dentro de una relación familiar entre padres e hijos y los demás miembros de la familia? Es el amor. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor tan grande que después de que Adán y Eva pecaron y fueron... Hermano, no tiene buena señal, creo. ¿Aló? ¿Qué? ¿Me hablaba, hermanita? ¿Aló, me hablaban? ¿Me escucha bien? Sí, ¿se escucha bien? Ah, ya, ok, yo pensé que había algo por ahí, ya. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios es tan grande que después del pecado de Adán y Eva todavía siguió amando a la raza humana. Bueno, no lo veía bien, Sí, es que no tenía buena señal, digo. Ah, ya, ok, hermanita. Que después de haber pecado, después de haber desobedecido a Dios, Dios siguió amando al hombre, Dios siguió amando a Adán y Eva. Y por ese amor que le tuvo, le hizo una promesa. Y la promesa hacia Adán es que iba a la raza, a sus descendientes, les iba a redimir, les iba a buscar una forma de volver a esa comunión inicial que tenían cuando fueron colocados en el huerto. El Génesis es muy importante porque a través de su estudio vemos el principio de la creación, vemos el amor de Dios, vemos cómo el hombre peca con Dios y eso se mantiene a lo largo de toda la historia de la humanidad, el amor de Dios, porque lo va guiando al pueblo israelita, le va guiando y lo va salvando de muchos peligros, de sus pecados mismos, y viene hasta nosotros y va a llegar hasta el Apocalipsis. Es bueno, importante saber por qué es que Dios nos ha llamado hijos. Para ello nosotros tenemos que restablecer la comunión inicial que hubo entre Dios y el hombre. Una vez que se restablece eso, ¿y cómo se restablece? Se restablece gracias al amor de Cristo, a reconocer
como nuestro Salvador, entonces esa comunión vuelve a ser tal como fue en el principio y solo tenemos que obedecer, cumplir su palabra y practicar lo que ella dice para nosotros ser salvos. ¿Ve? Nuestros hijos necesitan entonces mucho amor. Los niños tienen la necesidad de saber que los queremos, que siempre los amamos, que siempre pueden contar con nosotros. Necesitan saber también que Dios los ama y que siempre está dispuesto a perdonar sus errores y sus pecados. El niño que no sabe, que no puede entender o que no recibe o que el padre no llega con tanta claridad y no hace notar su amor, ese niño crece con una sensación de vacío y de inseguridad. Lo primero que tiene que hacer un padre y una madre en el hogar es hacer que el niño sienta el amor que ellos le pueden profesar. ¿Cómo? Jugando con ellos, conversando con ellos, felicitándole cuando hacen las cosas bien, corrigiéndole con amor cuando se han equivocado, educándoles cuando están en algo que no es conveniente, tratando de cuidar siempre su corazón. Entonces, el amor es la clave. Con ese cimiento de amor, con esa confianza en el amor de Dios y en el de sus padres, nuestros hijos van a ser fuertes, van a tener esa fortaleza que les va a permitir superar muchas dificultades que les surjan en la vida. La vida del cristiano, no porque es cristiano es una vida de rosas, es un lecho de rosas, no, también es una vida de sufrimiento. Recordemos que San Pablo cuánto ha sufrido llevando la palabra de Dios, ha sido encarcelado, azotado, sometidos a desprecios y a burlas, y hasta según refiere la historia, que no lo consigna la Biblia, pero a través de la historia, la tradición, muere crucificado San Pablo. Entonces, unos dicen que fue crucificado, otros dicen que murió con una espada, pero el hecho es que murió en el amor de Cristo. Entonces, el cristiano no es que todo se le va a venir como con una varita mágica, no va a sufrir, no va a llorar, no. Lo bueno que tiene el cristiano, eso, mis hermanos, ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Lo bueno que tiene el cristiano es que tiene el amor de Dios. A través de ese amor de Dios, a través de ese amor nos fortalecemos, a través también de ese amor que hay en la familia, nos hacemos fuertes. El cristiano sabe que toda prueba pasa. El cristiano sabe que aunque ande por valles de muerte, no temerá mal alguno, porque, dice la palabra del Señor, su vara y su callado le infundirán aliento. El amor proviene de Dios, porque Dios es amor. ¿Quién creen ustedes, aparte de Dios, pueda haber traído la semilla del amor? Solo Dios. Aunque uno se considere que es nulo, que es inútil para muchas cosas, y especialmente como padre, y por muy difícil que sea la situación, no debe dejar de manifestar el amor a sus hijos, un amor incondicional, y confiar en que Dios los va a sacar adelante. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces? A veces nos consideramos que no estamos capacitados, y a veces decimos, sí, pero cuando yo fui padre no había una escuela de padres, nadie me dijo cómo ser padre, y efectivamente esa es una realidad que es común a muchos de nosotros, y muchos que hicieron familia de jóvenes, que de muy temprano supieron lo que es el sufrimiento de ser padres sin estar preparados, y luego que conocieron al Señor,
aprendieron a guiar sus hijos de una mejor manera, aprendieron a ser más amorosos con sus hijos, aprendieron a inculcarle la palabra y aprendieron que su principal objetivo como padre era que sus hijos sean fuertes y que se sientan amados, que confíen que todo lo que es de Dios se les ha sido dado también a ellos para que puedan transmitirlo, como dice Deuteronomio 4:9. Elogie y estimule a sus hijos con amor. Los niños requieren atención. Así es como ellos ponen a prueba el amor de sus padres y ellos tienen que estar seguros de él, porque se trata del principal medio por el que determina su valía como personas. Si no tienen el amor de papá, si papá no les hace sentir que son útiles, si papá no les ha hecho sentir el amor, si papá, si mamá no les dan esa confianza de que ellos pueden ser fuertes, que pueden estudiar bien, que tienen méritos, entonces ese hijo va a decaer en su autoestima. Y dudar de su amor le puede llevar a dudar hasta de su propia vida. Hoy en día, en los centros educativos, en los grupos donde nuestros hijos van, hay diferentes formas y maneras de pensar. Hay chicos, algunos que abrazan una filosofía que se llama emo. Muchos de ustedes habrán oído hablar de los emos, que viene precisamente, su nombre deriva de las emociones y deriva y quiere explicar una decadencia emocional donde todo es negativo para ellos, donde a veces la muerte es como un premio. Entonces ellos, con esas prácticas tristes, esas vestimentas negras, esos pelos tapados que le tapan media cara y que predominan y pregonan, mejor dicho, predomina en su léxico y pregonan la tristeza, a nuestros hijos de repente lo vuelve tristes, distraídos, abstraídos del mundo. Por eso, dudar de nuestro amor a ellos puede llevarlos a dudar de su propia valía. Otros grupos en los colegios, en los grupos donde están nuestros chicos, institutos, academias, cuando era presencial, pero también hay que tener mucho cuidado por lo que son las redes sociales. Muchos estimulan malas acciones, muchos niegan la existencia de Dios y entonces nuestros hijos andan dudando. ¿Por qué? Porque encuentran que les ofrecen otras cosas para ellos más atractivas. De repente, juegos desconocidos, de repente conversaciones a través de las redes sociales con alto contenido erótico y sexual. Nosotros tenemos que estar cuidando a nuestros hijos, qué es lo que hacen, con quiénes conversan, con quiénes andan, cuál es su círculo, no porque seamos carceleros, sino porque nosotros lo criamos con amor y queremos que a través de ese amor nuestros hijos sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores cristianos, que estén preparados para afrontar la vida. Tenemos que educar a nuestros hijos de una manera tal que ellos sepan defenderse si en algún momento, que si no es la voluntad de Dios, no estamos a su lado, ellos puedan valerse y defenderse. En muchos hogares se ha perdido la costumbre que había más antes, en que un niño tenía que hacer las labores desde los 7 años, y algunos desde los 6 ya recogían los papeles, acomodaban los cuadernos. 7 años ayudaban a acomodar las cosas, 8 años estaban haciendo limpieza y la mamá les enseñaba a lavar, les enseñaba a cocinar lo mínimo, de repente por ahí a secar un arroz o freír un huevo, les enseñaban a coser su basta de su pantalón, les enseñaban una mínima costura para poder, en el caso de una rotura de sus ropas, poderlo llegar y si no está mamá, solucionar el problema. Ahora, en algunos padres y algunos hogares somos muy protectores y queremos que nuestros hijos no hagan eso porque nosotros de repente tuvimos una niñez sufrida o de repente vimos a otros sufrir. Pero
En todo tenemos que encontrarle un punto medio. Los hijos tienen que estar preparados para aprender a valerse cuando no está papá y no está mamá. El otro punto que nosotros tenemos que ver es que hay que elogiar lo bueno que hacen nuestros hijos. Aun cuando tu niño haya obrado mal, aun cuando sea necesario corregirlo, conviene elogiar sinceramente por alguna otra cosa que haya hecho bien. Recordemos nosotros que en la vida y también delante del Señor, nosotros vamos a ser sometidos a una justicia donde se va a balancear lo bueno y lo malo que hemos hecho. Y entonces, si suma más lo bueno para el Señor, alcanzaremos el lugar al lado de nuestro Creador, al lado de nuestro Salvador Jesucristo. Pero si nosotros hemos descuidado nuestro accionar, nuestra vida cristiana, entonces seremos castigados. Ya sabemos dónde va a ser nuestro lugar. Entonces, cuando nuestros hijos hagan algo, también ustedes piensen que tiene algo de bueno y algo de malo. Es lo malo que tenemos que corregir y es lo bueno que tenemos que alentar. Entonces, cuando hagan algo bueno, hay que elogiarlo. Si por ahí no lo hicieron tan bien, con tanta perfección como un adulto, de repente intentaron limpiar la sala o barrer algunas habitaciones, hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo en contribuir a las cosas que se hacen en casa y decirle, muy bien, hijo, aunque no esté tan bien, sin mentir, muy bien, hijo. Pero ustedes, ¿por qué le dicen bien? Porque está haciendo el esfuerzo por hacer algo útil. Entonces, si lo ha hecho bien, uno le dice, bueno, hijo, sé que estás arrepentido y quieres portarte mejor y sé que lo puedes hacer. Creo en ti. Cuando él tenga la primera muestra de rectificar algún error, hay que darle confianza. Hay que hacerle saber que uno lo quiere en todas las actitudes buenas y que por eso nosotros les vamos a apoyar. Tiene que sentirse querido y amado. Entonces, conforme al punto C, hay que corregir con amor. Aun cuando nosotros estamos conscientes, sabemos que tenemos razón, cuando hay que corregirlos, hay que ver si sus faltas son recurrentes y si están haciendo lo posible por mejorar. Es muy diferente que de repente nosotros por ahí, por un hecho aislado, trataremos de imponer una disciplina férrea. Hay que ver si esa actitud es repetitiva. Y si su actitud es repetitiva, como vamos a ver más adelante, algo está pasando en el corazón de tu niño. Algo está pasando en el corazón de tu niño. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo corregimos el corazón de nuestros hijos. Todos los niños tienen talento, todos. No hay un niño que sea como una piedra inanimada. No hay un niño que sea una escasez de talentos o que no tenga virtudes. Siempre hay algo de bueno que elogiar y apreciar. Y los elogios deben ser sinceros, porque los niños, antes de que aprendan a mentir por las malas juntas o por un mal ejemplo que el padre pueda dar en casa o la madre en casa, el niño es sincero. Antes que vaya al colegio todavía, antes que llegue a los primeros años, el niño es más sincero. ¿Dónde aprende a mentir? Muchas veces en el colegio. Y entonces nosotros tenemos que cuidar que nuestros hijos sigan siendo sinceros, ¿no? Y ellos no se dan, y ellos se dan cuenta cuando los demás no lo son. Por eso, si tú no eres sincero, y por ejemplo hizo un garabatito y le dices, qué bien, hijo, hiciste un gran dibujo, una obra de arte, ellos van a sentir que tú no eres sincero. Es mejor decirle, hijo, me alegro, te estás esforzando.
y sé que lo vas a lograr. Todos tienen algo de bueno. No pretendamos que nuestro hijo sea un futbolista como Jefferson Farfán, si por ahí de repente es bueno para las matemáticas. Y no pretendamos que si nuestro hijo no es bueno para las matemáticas, no es bueno para nada. Puede ser un buen pintor, puede ser de repente un buen futbolista, puede ser de repente, si no es ninguno de estos, puede ser un gran artista. No sabemos, pero hay que ver las cualidades, elogiar las cualidades de nuestros hijos. No le bajemos la llanta cuando es como un carro que está con llantas nuevas. Entonces, pero la mejor herencia, más allá de que nos preocupemos por ellos, más allá de que nosotros veamos que tiene otras cualidades, la mejor herencia es el tiempo que nosotros podemos darle con amor. En la Biblia, en 2 de Samuel 12:16, vemos un versículo que dice: David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Se refiere a un hijo que perdió el rey David, producto del pecado que tuvo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Él se fijó en una mujer casada y como era rey lo mandó al frente al esposo que vaya en la infantería. Cuando hay una guerra, los primeros soldados que van adelante y los primeros que mueren, los que abren camino y los más fuertes son los de infantería. Entonces ellos son los que reciben el primer golpe y ahí muchos mueren. Y murió Urías Eteo. Él lo mandó al frente, a la infantería, cuando él tenía otro puesto en la guerra. Y una vez que murió, él tomó como mujer a Betsabé. ¿Qué hizo Dios? Dios lo castigó. Y aquel hijo que tuvieron, fruto de ese amor ilegal, murió. Y cuando murió, antes de que muera, el rey David se sumió en una pena tremenda, sintió la culpa de que ese niño no vaya a tener vida y le pedía al Señor y se arrepentía: Señor, perdóname, mi hijo va a morir, Señor. Lloraba y gritaba de dolor, pero Dios determinó que ese niño no nazca y ese niño no nació y él se culpaba. Entonces pasó toda la noche llorando acostado en el suelo. Al día siguiente, cuando todo eso pasó, ya no lloró, ya no está en luto. Dijo: ya para qué, yo lloré para que viviera, ya está muerto, ya todo me da igual, tengo que seguir adelante. Fui pecador, reconociendo su condición de pecador y que eso fue mal ante los ojos de Dios. En el punto B vemos que los niños aprenden y maduran gracias al amor. Imagínense ustedes un niño que no tiene amor, que es despreciado, que es maltratado, que es mal visto por todos. ¿Cómo creen ustedes que ese niño va a crecer? Va a crecer con resentimientos, va a crecer odiando al mundo, si no sabe qué es amor. Nosotros sembramos el amor en nuestros hijos y de nuestros hijos también van a salir frutos de amor. Los niños aprenden y maduran gracias al amor, porque no siempre es necesario pasar mucho tiempo con un niño para que comprenda que se le quiere y que se le aprecia. Pero sí es imprescindible pasar un tiempo con él. Muchos padres, ¿no? Muchos de nosotros tenemos trabajos que nos determinan horas fuera de casa. Salimos de madrugada y llegamos bien entrada la noche cuando nuestros hijos duermen. Pero si tienes la oportunidad, un sábado, un domingo, un día que estés en casa, dale ese tiempo a tus hijos, que es el tiempo más valioso, que es la herencia, la mejor herencia que le puedes dar. Y que ese tiempo es muy importante. Entonces, cuando tú no estés en casa, es como que has llegado, trabajas de repente en la mina
y fatalmente los que trabajan en la mina a veces se adentran por temporadas fuera de casa y vienen al mes 1 o 2 veces. Y ese tiempo que vienen traen provisiones, traen amor, algo así, algo parecido tenemos que ser nosotros. Si nosotros pasamos mucho tiempo, muchas horas fuera de casa, tenemos en los momentos que podamos darle todo ese amor a nuestros hijos para que ellos puedan sentir que sus padres los aman. Entonces, conforme dice el punto C, el mejor regalo que nosotros le podemos dar es eso, es el amor. Necesitan nuestra presencia. Somos nosotros mismos el mejor regalo, alentando, dándoles ánimo, jugando con ellos, abrazándolos, animándolos, disfrutar de ellos. Cuando puedas, cuando estás libre, sal a pasear con tus hijos y simplemente dales parte de tu tiempo. A veces la dureza de la vida hace que nosotros no podamos darle tanto o mucho tiempo como quisiéramos, pero el poco tiempo que tienes, dale a tus hijos. Y el tiempo que necesitan, como dice el punto D, es hoy. La mayoría de los padres tienen tanto que hacer y que nunca se dan abasto. Y cuando surgen imprevistos, el tiempo que se pasa con los hijos queda relegado al último lugar. Solemos razonar que ya tendremos tiempo para mañana, pero nuestros hijos nos necesitan hoy. Hoy es el tiempo que tú tienes que darle a tu hijo, por encima de todas las cosas, por encima de todas las prioridades. Hoy es el tiempo que le tenemos que dar. ¿Hay alguna pregunta con relación a la lección 3? Porque vamos a pasar a la lección 4. No, hermano, está todo claro. Muchas gracias, Pastor, hermanita. una consulta, una preguntita. Dígame, hermanita. Hermano, por ejemplo, usted dijo acerca de los, hay que corregir con amor, pero hay que ver si sus faltas son recurrentes o si se está esforzando por cambiar. Y, por ejemplo, a veces uno ve hijos que tienen faltas recurrentes, como que no les interesa lo más mínimo cambiar, y al contrario, cada vez se vuelven más, como se dice, podría decir de una manera un poco fea, sinvergüenzas, ¿no? Para hacer lo malo. Entonces, en ese caso, eso ya no es un amor sano, ¿no? Eso es amor, ya no es un amor sano. ¿Cómo se puede esto, identificar? Ya, hermanita, eso lo vamos a ver en un capítulo aparte, cuidando el corazón de tu hijo, pero por la pregunta le voy a responder. Cuando nuestro hijo está en una actitud recurrente en cuanto a una falta, su corazón está dañado. Ya ha sido dañado su corazón y eso ha tenido un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, con los videojuegos, muchos chicos son adictos a los videojuegos, pero eso no empezó de la noche a la mañana. Eso comenzó ya, ha ido aumentando poco a poco. Empezaron con juegos pequeños, empezaron con juegos más difíciles y ya no les satisface jugar con juegos facilitos, sino quieren esos juegos de muerte, esos juegos de apuestas, esos juegos donde se sacan la cabeza, donde disparan, donde matan. Y si eso no es suficiente, quieren eso de zombies, de muertos vivientes que vienen de otro lado. En los juegos están manifestando lo que sale de su corazón y su corazón ha sido dañado. Y lo que es peor, estos niños que están siendo dañados así en su corazón, no solo ocurre con ellos, sino que ellos contagian a los demás. Entonces llegan a un grupo y van a contagiarle la adicción por los juegos, porque a todos los seres humanos, chicos o grandes, todo lo que sea, les pasa esto, todo lo que sea placentero, todo lo que sea agradable a la carne, eso les gusta, y eso es desde pequeño. Entonces, su corazón está dañado y nosotros tenemos que ver cómo restituimos ese corazón dañado. Eso, hay un capítulo aparte de las lecciones que lo vamos a ver más adelante, hermanita. Ya.
Ya, pastor, está bien. Gracias, hermanita. Entonces, vamos a pasar a la cuarta lección, que es cómo mantener a la familia unida. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:1. Mirad, cuál el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No, les había dicho que aquel amor que Dios nos ha dado viene desde la creación y va a ser hasta el Apocalipsis. ¿En qué momento volvemos a ser llamados hijos de Dios? Cuando nosotros volvemos a entrar en comunión con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Ahí se restaura la comunión rota por el pecado de Adán y Eva en el huerto. Nosotros, ¿qué nos toca hacer dentro de nuestro hogar? Promover la unión familiar, siendo propulsores y ejecutores de una familia unida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos vamos a conformar con una buena intención, sino que nosotros tenemos que promover nuestra unión familiar. Una familia no es una relación que funciona a maravillas por varias razones. Primero, porque cada persona tiene una personalidad muy propia y muy diferente, aun cuando vengan de un tronco común en cuanto a costumbres, en cuanto a lo que es su preparación o su estudio académico o también de la palabra de Dios. Entonces, pero cada uno es diferente del otro, si no, qué bonito sería una familia, tiene la receta mágica, todos hacen lo mismo y todos son automáticos. No es así. Entonces, nosotros sabemos por experiencia que para promover la unión familiar, algunos tenemos que ceder en algunas costumbres, en algunas formas, para tratar de que no haya muchos roces. Tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Tenemos que reconocer y saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Aún dentro de nosotros, los creyentes, esta parte de la unión familiar, esta parte donde cada uno no quiere ceder en su posición, todavía es una lucha constante. Muchos de nosotros, desde líderes hasta pastores, todavía están llevando esta lucha personal. Entonces sabemos que es un poco difícil, por eso que nosotros vamos a pedir la dirección del Señor. Divertirse juntos. Bueno, en esta cuarentena, que ya no es tan cuarentena, pero es un periodo de emergencia, es útil, pero también esto es aplicable para todo tipo de situación cuando estamos en casa, contándose algunas anécdotas, sin necesidad, podemos ver los otros sin necesidad de llegar a la vulgaridad, contarse anécdotas, contarse chistes, compartir de videos de lugares turísticos, jugar juegos de mesa, jugar en casa y cuando se pueda ir a pasear, hacer algún viaje de repente cercano. Nuestra Lima tiene muchos lugares bonitos, aún yéndonos para el norte hasta Canta, hay muchos sitios campestres donde hay sol todo el día, Chosica, hay también para Ricardo Palma, hay un poco hacia el sur, parte de Cañete, Ica, Asia, en fin, cuando se pueda ir a cualquiera de esos lugares en familia, no ahora en emergencia, pero cuando se pueda salir, ¿no? Las anécdotas son bastante aleccionadoras y divertidas. Las anécdotas traen lecciones en una forma jocosa, ¿no? Donde nosotros nos divertimos un poco. Y siempre, y casi a diario, hay algunas anécdotas que nos van a hacer reír, ¿no? A menudo ocurren hechos jocosos
y nosotros los recordamos entre risas y sonrisas, y a veces los contamos a nuestros amigos o familiares, ¿no? Por ejemplo, les cuento una anécdota. Resulta que un día fuimos al centro con mi esposa y fuimos al Metropolitano y había una tremenda cola. Entonces, con tanto esfuerzo llegamos al primer punto donde ya separan los acomodadores y quedan los que están adelante. Pero como nosotros habíamos venido en una cola que se formó a última hora, cuestión que nosotros desconocíamos, y mi esposa me dice, creo que esto no es la cola. Yo le digo, pero ya estábamos acá, ¿cómo vamos a volver? No, somos cristianos, no podemos hacer eso. Yo le digo, Mari, nosotros hemos procedido con muy buena intención, pero estamos adelante. Y entonces viene un bus y se abre la puerta. Y ustedes saben que cuando viene el Metropolitano se abre la puerta, todos tienen que correr. Y yo le agarro a mi esposa y la jalo para entrar. Entonces en eso que estoy entrando en un momento se suelta. Y según yo la vuelvo a agarrar, la vuelvo a jalar, ya con tanto sacrificio acá encuentro un asiento. Y cuando me di cuenta, había jalado a otra persona, a otra dama que estaba en la cola. y bueno, y felizmente logré encontrar un asiento. Sí, felizmente logré encontrar un asiento y viene mi esposa. Y ya le digo, ya, siéntate. Y luego ella me dice en broma, me sacaste la vuelta. Y entonces así, esas son anécdotas que uno los cuenta y te hacen reír, ¿no? Después contar chistes es muy bueno, es una muy buena terapia. El cristiano no está prohibido de reírse. El cristiano también se tiene que reír porque en su corazón hay amor, en su corazón vive Cristo. Y entonces es muy bueno para la salud, lo dicen los médicos, así que no dejen de contarse chistes. Les voy a contar un chistecito, por ejemplo, que yo lo hice, siempre lo cuento, creo que yo tengo que aprender otro chiste, pero ustedes no creo que lo hayan oído. Bueno, el chiste dice que un pastor y su copastor se van a predicar, a hacer evangelismo. Entonces es un verano ardiente y ellos habían ya estado toda la mañana predicando en una zona muy calurosa y donde había un arenal. Entonces el copastor le dice a su pastor, tengo sed. Y el pastor le dice, bueno, pero vayamos a buscar una tienda, debe haber agua. Y van a una tienda y le dice, ¿tiene agua? No, no tenemos agua. ¿Gaseosa? No, tampoco. ¿No vendes? No, hoy se ha acabado, hoy día ha habido mucho calor y se ha acabado. Y la misma respuesta le dan a otra tienda. Hasta que llegan a una tercera tienda ya bien arriba casi era un arenal para el cerro. Y le dice, pastor, ya es demasiado la sed. Sí, vamos a ver aquí, con la bendición del Señor debe haber algo. Llegan a la tienda y le dicen, por favor, tenemos mucha sed, ¿tiene algo para tomar? ¿Algo? Sí, hay para tomar. Ah, qué bueno, dice. ¿Qué? ¿Agüita? No, agua no tenemos. ¿Gaseosa? No, tampoco gaseosa no tenemos. ¿Qué tienes? Tenemos cerveza y está bien heladita. Y le dice el otro siervo, le dice, pastor, mire, nosotros no tomamos, no somos alcohólicos, pero por la sed creo que una cerveza heladita, ¿usted no cree, pastor, que podríamos tomarlo? Y el pastor le dice, bueno, efectivamente, tienes razón, no es por pecado, es por la sed, tomémonos una cerveza. Y ya se toman un vaso, ay, pastor, y se acaban la botella. Y le dice el copastor, pastor, pero yo sigo teniendo sed, pastor. ¿Usted ya se calmó? No, hijo, le dice, también sigo teniendo sed. Pastor, ¿nos tomamos otra? Sí, nos tomamos otra, dame otra botella. Y se toman otra botella y la terminan. Y el copastor ya, un poquito ya, medio sazonadito, como le dicen, dice, pastor, todavía tengo sed, pastora. Y le dice el pastor, y yo también tengo sed. Y entonces dice el pastor, ya no dice nos tomamos, dice, pastor, nos empujamos otra botella, pastor. Y el pastor le dice, ya, está bien, nos empujamos otra botella, pero ya no me andes diciendo pastor, pastor. Ahora dime, compadre,
compadre, nos tomamos otra botella. ya el alcohol se había variado. Y yo lo cuento esto como un chiste, y un día una hermanita me dice, hermano Serafín, sí, hermanita, ¿cuándo ha ocurrido esto del pastor? Yo ando orando por el pastor todos los días. ¿Cuándo ha ocurrido? Hermana, eso ha sido un chiste. Y así, ¿no? Ocurren cositas chistosas que nosotros lo podemos comentar, chistes sanos en casa, ¿no? Y cuando ustedes puedan, compartan, si no pueden salir, vean algún video, alguna película en familia, película cristiana. También los juegos de mesa son muy buenos para pasar momentos de distracción, ¿no? Hay el ludo, el ajedrez, las damitas, son juegos sanos, son juegos tranquilos, por ahí de repente el Monopoly, etcétera. Así que también eso es muy bueno para mantener un momento junto a la familia. Aparte de los devocionales, que lo vamos a ver en otro tema. También tenemos una lección de los devocionales. El otro punto es que jueguen en casa. Por ejemplo, jugar en casa, hay algunos dicen, no, pero mi casa es muy pequeña, en mi casa no podemos jugar y si no salimos ya nos estamos estresando. Hermanos, usen la imaginación. Por ejemplo, el juego de las escondidas funciona de repente con el tesoro escondido. Las escondidas necesitan una casa un poquito más amplia, pero el tesoro escondido, en un espacio, en un cuarto, todos se ponen en un rincón, nadie mira para atrás, y el que le toca esconder, esconde algo. Vamos a suponer, esconde el control del televisor. Y ahí entonces él ve dónde lo guarda. En los celulares. ¿No? Sí, o un celular apagado para que no suene. Y entonces lo esconde. Y en un espacio chiquitito todos se van a divertir, porque van a andar buscando el lugar. Y el que dirige el juego tiene que decir frío, frío, caliente, caliente, hasta que lo encuentren. ¿Ves? Es un jueguito muy divertido que pueden hacerlo en cualquier momento, ¿no? Y lo más importante en este tema es comer juntos. En la cuarentena, bueno, ha sido todos casi hemos comido juntos, pero ahora que van saliendo a trabajar, la hora del almuerzo, mis hermanos, es una hora muy importante para mantener unida a la familia. ¿Por qué? Porque también compartes momentos juntos, porque has orado antes del alimento y porque después del alimento puedes también hacer un pequeño devocional. Ese momento no prendas televisor, ese momento decomisa los celulares, decomisa los tablets, apaga todos los dispositivos. En ese momento, no porque a mí se me ocurra o digan ustedes, no, este hermano ya está haciendo como un talibán, nos pone tantas cosas. No, mis hermanos, porque también lo recomiendan los educadores, los pedagogos, los psicólogos recomiendan que a la hora de comer, hasta los médicos, tú estés concentrado en la comida, porque si no, tu cuerpo no va a ser bien alimentado. Todo lo que tú comes, mejor dicho, de todo lo que tú comes, el 75% de lo que tú comes absorbe el cerebro. Entonces necesita tu cerebro estar fijo su atención en el plato que vas a comer. Y si tú crees que leyendo el periódico y si tú crees que viendo televisión disfrutas muy bien y te alimentas bien, estás equivocado. Por eso esa hora de comer es una hora sagrada, así como nosotros vamos a la iglesia y respetamos el tiempo con Dios, el tiempo que es para el alimento de nuestro cuerpo, para el sustento de nuestro cuerpo, es muy especial. Otro punto que ustedes deben hacer una práctica familiar es acordar los platos del día. La semana tiene 7 días. Si en la casa son 7, un día cada uno sugiere el menú del día. Si son 3, 4 proporcionalmente, pero cada uno debe de sugerir un plato o deben de ponerse de acuerdo y hacer la lista de toda la semana. Eso le alivia bastante a mamita, que no va a estar pensando todos los días qué hacer. Y eso también saben
todos que tal día, en tal día qué cosa van a comer. Algunas comidas a algunos no les gusta, a otros sí, pero en casa no hay un sistema en el cual tú puedas rechazar la comida porque tiene que partir por el punto principal, el pan nuestro, ¿de dónde viene? Que dice el Padre Nuestro, el pan nuestro es dánoslo hoy. ¿Quién nos da el pan? El pan nos da Dios. Ese plato de comida que tú comes es una bendición de Dios. Algunos tienen la costumbre de dejar la mitad del plato y botar la comida, el resto. Sírvete lo que vas a comer, no te sirvas más para hacerlo perder. Afuera en la calle hay mucha gente que está mendigando un plato de comida, un pan en la boca. Hay muchos que van en los basurales a recoger algo de alimento. Piensa en ellos, piensa en que Dios te está bendiciendo y no desoigas, no desprecies la bendición del Padre Todopoderoso. Entonces el pan, la hora de comer, es muy sagrado y deben acordarse los platos de comida. El otro punto, dentro de la mesa se conversa. Yo no sé si ustedes han visto alguna mesa donde todos estén calladitos y hasta acabar su plato. Los grandes negocios, las reuniones amenas se dan con un plato de comida. Quizás antes, cuando estamos en el mundo, muchos no podíamos conversar sin una botella de cerveza, sin algo que tomar, un licor que beber. Entonces, la comida sí es algo esencial para construir alguna sociedad, constituir una sociedad, cerrar algún negocio, hasta para enamorar a aquel que está enamorado de una chica, le invita a comer, le va tratando de ser agradable y la comida es muy buena, pasar un momento de conversación. Entonces es un bonito tiempo para conversar y pasar una bonita tarde, mediodía o la cena. Siempre cada hora de comer hay que concentrarnos en lo que es la comida. Como les decía anteriormente, hay que apagar todo dispositivo y todo televisor, porque no hay nada más agradable que comer y platicar. Ahí el televisor estorba. Y lo que es más importante, hay que agradecer a Dios. Hay que agradecer a Dios quien suple todas nuestras necesidades, porque Dios siempre es fiel, porque Dios nunca nos falla ni nos olvida. Todos los días, pero todos los días hay que agradecerle por su inmenso amor. Y cuando estemos pasando pruebas, también hay que agradecer a Dios, porque agradecer a Dios no solo es pedir y que se te dé, y si Dios no me da, no le agradezco. Hay que agradecerle por la vida que nos da, porque esta vida, aunque estemos pasando una prueba, la vida es un momento, es un tiempo que Dios nos da para poder ser útiles a los demás, para poder ser útil a nuestra familia, para poder ser útil a nuestro prójimo, para salvar más almas. Mientras más vida tengamos, más tiempo tenemos y más oportunidades para salvar almas de la condenación eterna. Y esto no nos debemos olvidar, que esa es la esencia del cristiano. Ese mandamiento nos ha dado el Señor. Porque si tú no estás compartiendo la palabra de Dios, eres como aquel que come a tu lado, come, y tú tienes hambre y no te invita ni siquiera una migaja. No podemos nosotros dejar de compartir una bendición tan grande como dice la palabra de Dios. En este tiempo de pandemia, y aplica también para todos los tiempos, hay que servir al Señor. Compartir un devocional diario es parte del crecimiento espiritual de una familia cristiana. Es el pequeño templo en tu casa. Eso te ayuda diariamente a estar en comunión con Dios, a alimentarte de su palabra, y te va a ayudar a vivir mejor en familia. Si no tienes la costumbre, es hora, mi hermano, mi hermana, de que tú tomes conciencia de que el devocional es más importante de lo que tú crees. Muchos de nosotros
comemos, desayunamos, cenamos, almorzamos y cenamos. Algunos prefieren no cenar por dieta o por prescripción médica, y algunos, entonces, en este tiempo toman algún lonche, dependiendo de la forma y costumbre y consejos médicos. Pero en los entretiempos, nadie se pasa desde el desayuno hasta el almuerzo sin por ahí de repente comer una fruta, sin por ahí de repente alguna galleta, algún refresco, alguna gelatina. Entonces, un devocional viene a ser algo así como un suplemento extra. Y tengan un tiempo diario para Dios. El tiempo que tenemos que dar para Dios es el tiempo que el Señor nos enseña y es el tiempo que el Señor nos pide. Orar nos acerca a Dios para decirle lo que hay dentro de nuestro corazón y también para pedir su perdón y su favor. Todos los días debemos de orar. Jesucristo oraba por horas desde las 7 de la noche y su oración mínima era hasta las 9, 10 de la noche en un lugar apartado donde nadie le estorbaba. Busquen ustedes un lugar en su casa, de repente en un rincón de su cuarto, en algún rincón de la sala donde nadie les estorbe y hagan de sus vidas un hábito de oración. Es muy importante porque si ustedes hacen todo lo que estamos estudiando y no oran, todo es en vano, porque es Dios quien tiene el control de nuestras vidas. Y aliméntense diariamente de una porción de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es nuestro pan de cada día, nos nutre y nos sostiene. Es la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. El Señor ahora nos habla a través de su palabra. Ya no hay profetas que vengan y nos anuncien como en un oráculo todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar, todo lo que pasa está en la Biblia. Y tomen siempre un curso, así como lo están haciendo ahora, un curso bíblico online, hasta que haya presenciales. Pero Dios es tan grande que a pesar de toda esta pandemia, muchas cosas van a quedar establecidas como han demostrado su capacidad, van a quedar como un hábito y una costumbre y como una alternativa para otros que no lo pueden hacer. Se van a seguir dictando cursos así a través de las redes sociales, cursos online, para que los que no puedan por trabajo estudiar de repente en un domingo, no puedan ir, de repente hay momentos en que no van a poder ir, se van a seguir dando también cursos presenciales y se van a seguir dando cursos online. Entonces es muy bueno que ustedes aprovechen. Y si ustedes miran a su alrededor, estamos siendo grandemente bendecidos porque en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera estamos dando cursos y otros movimientos no dan con la regularidad que nosotros damos y algunos no los dan. Nosotros hemos visto en la academia muchos hermanos que vienen de otras denominaciones y no les estamos cerrando la puerta. En ese sentido, la Iglesia Alianza ha pensado en cada uno de sus miembros en que se instruyan, no lo desaprovechen. Otros piensan y comentan, dicen, esta iglesia seguro que tiene mucha plata que paga tantos maestros para que enseñen. Nosotros, los maestros de la academia, no cobramos por enseñar parte de lo que aprendemos. Es parte de nuestra labor, es parte de nuestra misión como cristianos. Yo, por ejemplo, yo todavía no soy pastor, todavía estoy estudiando, pero todo lo que estoy aprendiendo lo estoy usando para compartirlo con ustedes, con todos los demás hermanos que toman este y otros cursos. Entonces aprovechen, hermanos, aprovechen. A veces cuando lo tenemos todo a mano no le damos la importancia y cuando no haya estaremos diciendo, uy, antes se daban esos cursos. Aprovechemos que va a haber mucha bendición. Y en
en la temporada de verano también van a haber muchos cursos, así que ustedes, hermanos, aprovechen, porque todo lo que estamos enseñando también se enseña en el seminario para ser pastores. Entonces ustedes aprovechen lo que podemos nosotros compartir. Y otro lo que deben hacer es participen en las actividades de su iglesia vía las redes sociales mientras no haya presencial, y cuando haya presencial, presencialmente. A través de las redes sociales, llevando un versículo a alguien que lo necesita. Si tiene tus contactos que son inconversos, mándale un pequeñito versículo de la palabra de Dios para que ellos puedan ir sintiendo que hay un Dios que los ama. No hagan como algunos hermanos que la mitad de 3, 4 veces del tamaño de la pantalla de mi celular se mandan un devocional muy extenso, y eso a veces uno no lo puede ni leer. Es de lo bueno, poco. Así que una pequeña pastillita, un versículo y una pequeña lección, y va a ser de mucha ayuda para los demás. Otra cosa que deben hacer es compartir en casa las tareas. Establezcan un rol de quehaceres. En una casa hay mucho por hacer. Por tanto, es importante que ustedes distribuyan deberes en casa. Al niño tal, al hijo tal, le toca arreglar los muebles. El otro niño, limpiar la mesa por día, por decir. El otro niño, barrer la sala. El otro, barrer el comedor. Así, diferentes cosas. Háganse una lista de deberes y compártanse. El esposo le toca cocinar de repente domingo. Y si el esposo no sabe cocinar, enséñenle a lavar los platos. Todos debemos participar. Ese concepto de que mamá es la sirvienta de casa, ese concepto de que mamá es quien debe hacer todo, no es bueno, no es que sea, digamos, decir lo contrario, no es que sea moderno, es ser ajustados a lo que dice la palabra de Dios, justos y solidarios. Todos debemos hacer esto en casa, no solo mamá. Todos la vemos a mamá, y todavía el Día de la Madre le regalamos de repente le regalamos algo, un detergente bueno para lavar la ropa, o de repente le regalamos teteras, ollas, para que siga en su función un poco de servidumbre. Y no es que la mamá lo hace con amor, pero nosotros también tenemos que contribuir a hacerlo, ¿no? Cada uno debe lavar sus platos. Me comentaba un hermano militar, el hermano me dice, yo tengo una formación militar y lo he aplicado en casa y es muy buena y me da muy buenos resultados. Cada uno debe lavar sus servicios personales, su menaje, su tenedor, su cuchara, todo lo que ha ensuciado lo debe lavar. Con eso no se van a morir, con eso no les va a pasar nada, no es peligroso, al contrario, es beneficioso. Y como les decía, deben de lo posible turnarse en la cocina. Es bueno que cada miembro de la familia sepa algo de cocina. Si quiere secar arroz, si quiere hervir agua, freír un huevo, tostar un popcorn, una canchita para que vean su película. Cada uno en la casa debe aprender a ser útil. Si mamá se enferma, ¿qué hacen? Compran comida. O no soy digno de hacer eso. No, eso no es para mí. Mejor dicho, eso es indigno para mí. Lo otro que tenemos que hacer con esta situación y con tantos contagios que vienen es ser fanáticos del aseo. Hay que lavarse la mano cuando salimos, cuando entramos, a cada instante. Todo esto que ha pasado en la historia presente nos demuestra que el aseo es fundamental.